Delante de ti están mis deseos, mi suspiro no te es oculto. El día que clamé, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios, eres tú, satisfacción de mi alma. Eres la paz que este mundo no da. A ti, solo a ti, mi ser te pertenece. Quiero alabar y engrandecer tu nombre por la eternidad. Delante de ti están mis deseos, mi suspiro no te es oculto. El día que clamé, me fortaleciste con vigor en mi alma. Dios, eres tú, satisfacción de mi alma. Eres la paz que este mundo no da. A ti, solo a ti, mi ser te pertenece. Quiero alabar y engrandecer tu nombre por la eternidad. Buenas tardes, hermanos. Dios nos quiera bendecir en esta tarde. Agradecemos a Dios la misericordia que nos tiene para poder seguir predicando, compartiendo la palabra de Dios. Es para nosotros verdaderamente una bendición de parte de Dios poder recibir palabra de Dios y poder, por medio del Espíritu Santo, tratar de darla como Dios quiere que lo hagamos. Y para esto tratamos de poner nuestro mayor esfuerzo para tratar de predicar y de enseñar lo más puro posible el Evangelio, porque no ignoramos que nuestra mente y la sociedad y todo lo que nos rodea de alguna manera nos empuja a vivir como la corriente del mundo, pero nosotros, como sabemos, dice la Escritura que no somos de este mundo, ¿sí? Jesús, él lo enseñó, dijo, no son de este mundo, porque él tampoco era de este mundo.
Y Él no pedía que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Por eso es para nosotros importante poder entender que estando acá en este mundo, podemos estar guardados de la maldad por Dios, por medio del Espíritu Santo. Así que bueno, vamos a desarrollar un tema hoy que seguramente para todos es algo, todos los que conocen la palabra de Dios, es algo normal, pero para otros que al no tener conocimiento es un poco difícil el tema de la idolatría. Así que vamos a ver este tema hoy, si Dios lo permite, para poder entender y comprender, como veíamos días pasados también, con respecto a esto que es importante poder entender la palabra de Dios para ponerla por obra luego, por supuesto. Les voy a invitar a orar para luego compartir la palabra. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta misericordia que tiene para con mi vida y para con la vida de cada oyente en esta tarde, tanto los ancianos, los adultos, como los jóvenes, los adolescentes y los niños que están escuchando. Le ruego por favor que nos ilumine, que nos enseñe, que nos fortalezca, porque para usted no hay nada imposible. Todas las cosas sabemos que son posibles para usted. Reprenda por nosotros al devorador. Reprenda por nosotros a ese enemigo invisible, el temor, el miedo, el fracaso. Tenga misericordia y aparte de nosotros la envidia, la arrogancia, la altivez, la soberbia, para que podamos ser verdaderos servidores suyos, Señor, para poder predicar el evangelio de verdad, el evangelio puro. Este evangelio que salva las almas y transforma al que cree. Gracias le doy. Le ruego su bendición, por favor, esperando que ayude a cada hermano, cada hermana, cada persona que está atribulada, angustiada, aquellos que están con problemas, con dificultades, enfermos, como Marta, la bisabuela de Celeste. Tenga misericordia de ella. Tenga misericordia de cada uno de los que están pasando por momentos difíciles, Señor. Las familias, los matrimonios. Tenga misericordia. Y le ruego, por favor, su bendición. Se lo pido en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios que Dios nos permite poder entender en el día de hoy una vez más esto que para nosotros es algo sumamente importante. Si bien no nos congregamos, pero tenemos que apartar un tiempo para Dios y seguramente lo apartamos en alguna parte del día, ¿sí? A lo largo de la extensión del día lo apartamos, pero también muy importante para nosotros es poder participar de la palabra, ¿sí? Junto con usted, los hermanos que escuchan y junto a aquellos que también están escuchando en este mismo momento y seguro lo van a escuchar más adelante o más tarde. Les voy a invitar a compartir hoy este mensaje de la idolatría, ¿sí? Ídolos. Esto que lamentablemente ha sembrado el enemigo, el diablo, en los corazones y en las mentes de las personas y que se les ha hecho para muchos muy normal el poder tener delante de sí dioses, ídolos, o se han hecho figuras de un Dios que no conocen, que no saben cómo es. Pero bueno, hoy vamos a ver a través de la Biblia, en algunos pasajes, como siempre digo, todo lo que podemos decir aquí es poquito, y obviamente que el que escuche después va a decir, bueno, falta esta parte, hay que leer lo otro. Y esto siempre, como digo, es una parte, es muy por encima, es muy profundo todos los temas que tocamos, es muy profunda la palabra, pero vamos a tratar de ver en algunos pasajes qué dice Dios con respecto a la idolatría. Les voy a invitar a leer, por favor, en el libro de Deuteronomio, ¿sí? En el capítulo 5, Deuteronomio, capítulo número 5, vamos a leer. Vamos a ver en el versículo 6. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. En el capítulo 5 vamos a leer desde el versículo 6 en adelante y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Deuteronomio capítulo 5,
versículo 6 al 10. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Para nosotros, hermanos, como hemos estado leyendo en este momento, es algo de apreciar muy profundamente lo que dicen las palabras de Dios que quedaron escritas para nuestra enseñanza. Como vemos, Dios es el que habla, obviamente y por supuesto siempre utilizó a personas para hablar a su pueblo, a la gente, y como también dice la Escritura que por la locura de la predicación le agradó a Dios salvar las almas, o sea que Dios quiere salvar almas a través de la predicación. ¿Quiénes son los que predican? Hombres, ¿sí? Hombres y mujeres que lo pueden hacer en cualquier lugar, ¿sí? De su trabajo y demás. Y como ya hemos dicho en otra oportunidad, hay un orden que hay que establecido por Dios y que nosotros tenemos que sujetarnos a ese orden, también en la iglesia, donde allí sí, como está escrito, a la mujer mientras hayan, este sería otro tema para tocarlo en otro momento, a la mujer no le es dado enseñar, como dice el apóstol Pablo, en la congregación, ¿sí? Porque allí hay varones y demás. Entre las mujeres, bueno, pero cuando están reunidos, el varón es la cabeza, como dice la Escritura. Es un tema para otro momento. Pero, como decimos aquí, el tema principal es poder predicar el Evangelio. Y la mujer tiene una gran posición en Cristo, en Dios, para poder predicar la palabra de Dios, en primer lugar a sus hijos, en su casa. Recordemos que la Escritura dice que la mujer se salvará engendrando hijos, ¿sí? No concibiendo, sino engendrando, o sea, depositando en el corazón de sus hijos la palabra, el Evangelio de verdad. Por eso esto es un lindo tema como para tratarlo en otro momento. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Dios es el que se ha ocupado en estas cosas, y si vemos en las Sagradas Escrituras, Dios siempre le habló a varones, a hombres, ministros de Dios, varones de Dios, para poder predicar y llevar el Evangelio. Aquí el que habla, y habla a través de un varón también, dice la Biblia, es Dios. Dice capítulo 5 de Deuteronomio, versículo 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Está hablando, dice, yo soy Jehová tu Dios. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No es que uno ponga, supongamos, a Dios en un lugar y yo después pongo a Dios un poquito más atrás y delante mío hay otro Dios. No está hablando de una posición física, sino está hablando aquí en nuestro corazón, en quién es donde yo deposito la fe. ¿En qué? ¿En quién? ¿En qué cosa? Y como dice aquí la Escritura, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque nosotros no nos olvidemos que estamos en la presencia de Jehová. Estamos en la presencia de Dios siempre. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Que podamos tener en reverencia, en respeto, el nombre de Dios y la persona de Dios. Dios no es un ente. Dios no es algo que está por allá en el éter, que está por allá en el aire, y es algo que uno, bueno, se dirige a Dios como dice la Biblia, que Dios es una persona, ¿sí? Es el Padre. El Padre
envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y luego Jesucristo ascendido al cielo envía el Espíritu Santo para que nosotros podamos entender y comprender las Sagradas Escrituras. El Padre, como dice la Escritura, es el que ha dado mandamientos por medio del Hijo para que nosotros los cumplamos. Uno de estos mandamientos, como dice aquí la Escritura, que debemos respetar, honrar a Dios, y como estamos leyendo aquí, yo soy Jehová tu Dios, dice, que es el mandamiento que Dios da, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, si yo soy tu Dios, no pongas otros. ¿Sí? No tengas un plan B, como muchos tienen. Bueno, si me falla este, bueno, voy a buscar aquel. Dice la Biblia, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿sí? Extraños. Dioses que no tienen nada que ver con Dios, con su evangelio, con su palabra. Y es delante de Dios, porque todo lo que hacemos lo hacemos delante de los ojos de Dios. Aunque no lo invoquemos, pero Dios nos ve, dice la Escritura que no debemos tener otro Dios que no sea Dios en nuestro corazón, en nuestra mente. El versículo 8 dice, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice que no debemos hacer para nosotros, para los hombres en la tierra, escultura ni imagen. Está escrito en el versículo 8. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa, ¿sí? De cosa que está arriba en los cielos, Dios está en los cielos, ángeles, demás, que está arriba en los cielos, dice, ni abajo en la tierra, porque hay muchas personas que se han hecho ídolos de cosas que están en la tierra, ya sean hombres, mujeres, niños, animales, ¿sí? Paisajes, cosas que están en la tierra, peces. Recordemos que habían también en algún momento personas que adoraban un dios que era mitad pez, mitad hombre. Dice, ni tampoco en las aguas debajo de la tierra. No hay que hacerse imagen de nada, ¿sí? Es más, no solamente Dios dice que no hay que hacerse una imagen, ¿sí? Ni escultura, porque el hombre se imagina que Dios será así, Dios será rubio, Dios debe ser con los ojos celestes, ojos verdes o normal, Dios debe ser con el pelo largo, pelo corto, flaco, bien parecido. Eso es algo que el hombre se imagina, es una imaginación, por eso que habla de imagen. Una imagen que el hombre se imagina o una imagen que vio y la quiso plasmar en una escultura. Dice, no te inclinarás tampoco, no solamente no hacerla, dice el 9, después de haberla hecho, como muchos vemos en la historia, ha sucedido y sucede hoy, no te inclinarás a esa escultura, a esa imagen, ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que no solamente uno hace esa imagen, sino que también por ahí hay muchos que la compran. La compran porque está bien pintada, bien hecha, y llevan sobre sí algún amuleto, algún dios, alguna imagen en la que confían, ¿sí? Esto para muchos, seguramente si no tienen conocimiento de la palabra, esto va a ser duro, muy duro. Pero la verdad nos hará libres, como dice la Escritura. Entonces, hay muchas personas que se han comprado un Jesucristo y lo han plasmado sobre una pared, sobre un auto, un camión, su vivienda, y lo tienen allí. Muchas veces le hablan, le piden, o en algunos lugares de adoración tienen a un Jesucristo, tienen a un niño Jesús, tienen a santos, ¿sí? Tienen a personas que para ellos fueron, bueno, grandes ministros y los honran con alguna estatua, alguna escultura y demás, una imagen. No te inclinarás a ellas. No te inclinarás. Dice, ni les servirás. No hay que hacerse imágenes.
Es más, Dios no quiere que nosotros nos hagamos imágenes de Él, porque a Dios se lo adora en espíritu y en verdad, como dijo la Escritura, como dice el Señor Jesucristo en la Escritura. ¿Recuerdan cuando le hablaba a la mujer que estaba en el pozo de Jacob? ¿Sí? A la mujer samaritana. Dice, a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, y a tales adoradores busca a Dios que le adoren. Hay que adorarlo en espíritu, por la fe. No hay que hacerse una imagen. Y bueno, yo creo en Dios, pero tengo a este Jesucristo. Hay otros que tienen a la Virgen. Es la misma Virgen, nada más que la Virgen de San Nicolás, la Virgen de Itatí, la Virgen de Guadalupe, la Virgen... Y Jesucristo es el Jesucristo de qué? De Cipolletti, el Jesucristo de Neuquén, el Jesucristo de Miami, el Jesucristo de China, el Jesucristo... No, no es así. Dios está en los cielos. Y Él quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad, y por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros, los creyentes, los cristianos, no necesitamos imágenes. Lo que necesitamos es la fe, creer. Jesucristo dijo, más bienaventurado es el que no vio y creyó. Pero estábamos hablando, o como estaba hablando en ese momento el Señor Jesucristo, estaba hablando de su persona. No es que, bueno, pero si yo veo y creo en una estatua, en una imagen, una figurita, ¿está bien? No. No. Acá hay que ir a la Biblia, a la ley y al testimonio y nada más. La palabra, hay que creer en la palabra. O sea, que no, vuelvo a repetir, leo nuevamente Deuteronomio, ¿sí? Capítulo 5, versículo 8. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No solamente no hay que hacerla, sino que tampoco te inclinarás a ellas ni las servirás. ¿Cuántas personas llevan colgados en sus cuellos una cruz? Jesucristo nos enseña en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, que la cruz es maldición. Maldito es aquel que es colgado en un madero, dice la Escritura. La cruz es señal de tortura, de maldición. Y la gente piensa que llevando ese crucifijo, llevando esa cruz colgada, ya sea de madera, de plata, de oro, lo que fuere, entre más cara parece que más santa es, y la besa. Y hermanos, persona que está escuchando, usted tiene que adorar a Dios, tiene que pedirle a Dios, hablar con Él. Dios no pide que nos hagamos imágenes ni esculturas. Hay otras personas que lamentablemente han depositado su confianza en el fetichismo, ¿sí? En cosas de que dice, bueno, color rojo, una cintita roja para la envidia. Hay otro que pone una cinta roja en el auto para que no se lo envidie en el auto, o la cinta roja para mal de ojo. Hay otros que tienen, no sé, cosas que les dijeron otros que había que hacerla, que resulta. Y Dios está en contra de esto. A Dios no le agradan estas cosas, porque el Señor dijo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios lo dijo por medio de tantas personas en el pasado. También el apóstol Pablo lo enseña, que debemos poner nuestros ojos en el Señor, no en una escultura, no en una imagen, ni menos arrodillarnos, inclinarnos, adorarla, honrarla, ¿sí? Ante estas imágenes. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad, porque eso es una maldad que hace el hombre, pero lamentablemente esta maldad dice que se traslada a los hijos, que visito la maldad de los padres, padres idólatras, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Claro, ya hemos explicado en alguna oportunidad de los que me aborrecen, o sea,
La palabra aborrecer dice que significa amar menos. Entonces, estos que me aman menos a mí, estos que me aborrecen, aman más a otras cosas. Entonces, Dios visita la maldad de estas personas, de los padres, esa maldad de los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. Hay que tener a Dios en primer lugar. El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Nos dice, y bueno, y el segundo dice que, bueno, podés amar e inclinarte ante otro Dios. No. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Amén. Entonces, todo esto ha sido de alguna manera introducido por la ignorancia de los hombres que al no ver a Dios, porque Dios es espíritu, y al no venir a la tierra hasta, como dice la Escritura, que vino el Señor Jesucristo alrededor de 2000 años ya, el hombre se vio con la necesidad u obligado a hacerse imágenes, esculturas, figuras, donde inclinarse, donde adorar, donde prender una vela, donde hacer un sacrificio. Pero vino Jesús a decir que Él era el camino al Padre. ¿Sí? El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea que el único camino para llegar al Padre, que es espíritu, es nuestro Señor Jesucristo. Los demás caminos no llevan a Dios. El camino que lleva a Dios es el que Jesucristo nos enseñó a través de su palabra. Por eso que es muy importante que podamos entender el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos perdona, nos salva y nos lleva a Dios. Amén. Lo demás no. Lo demás, usted podrá adorar ídolos, esculturas, diferentes santos, como se les llaman, pueden ser locales o extranjeros, pero en realidad al que debemos adorar, al que tenemos que inclinarnos, pedirle y rogarle es Dios. Nadie más puede interceder por nosotros. Un pariente muerto, un papá, un hijo, un hermano, después de muerto, decirle uno, vos que estás allá arriba, ayúdame, dame una mano, eso es mentira. La Biblia dice que el que muere duerme, ¿sí? Duerme y será despertado por Dios en algún momento para un justo juicio. Descansan de sus obras, ya no hacen más nada, no están pendientes de lo que estamos haciendo nosotros, porque dice la Biblia, el que muere duerme. Entonces, el único camino al Padre es Jesucristo, porque Jesucristo resucitó y Él es el que intercede por nosotros, por todos aquellos que creemos en su palabra. Lo demás son inventos, esculturas, cosas que ha hecho el hombre para tener cerca algo que les traiga una buena onda, que le traiga alguna buena señal y que lo ayude en sus debilidades y en sus fracasos. O que lo limpie, o que lo ayude, o que lo proteja. Hermanos, la Escritura dice, como vemos aquí, que Dios no está de acuerdo y enseña que no nos hagamos escultura ni imagen de ninguna cosa que está ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, debajo de la tierra. Así que tendríamos que ir a la Biblia. La Biblia nos enseña cómo buscar a Dios. ¿Sí? Sin estampas, sin figuras, sin cadenas, sin escultura de hombres. ¿Sí? Vamos a ver algo también más adelante. En el libro de Levítico, Levítico capítulo 19, por favor. Vamos a ver en el capítulo 19 de Levítico, en el versículo 4, lo leemos desde el 1 al 4 para poder entenderlo. Habló Jehová a Moisés diciendo, Dios le habló a Moisés y le dice, bueno, lo que yo te voy a decir, decíselo al pueblo, porque no son tus palabras, son las mías que yo les voy a decir. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis,
porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Tenemos que ser santos, apartados, ¿sí? Puros para Dios. Tratar de purificarnos, apartarnos para Dios, santificarnos. Santificarnos para Dios. Cada uno, dice, temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Cosas que Dios sigue enseñando que las pongamos por obra, ¿sí? Respetar a nuestro padre y a nuestra madre y guardar, ¿sí? Apartar un día para Dios, donde le tenemos que buscar, ¿sí? Con tranquilidad, sin enfocarnos o focalizarnos en las cosas terrenales en las cuales estamos durante toda la semana. Hay un día el cual debemos apartar para Dios, como dice aquí la Escritura, ese día de reposo, un día de descanso para el hombre, pero para buscar a Dios. Versículo 4 dice: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. No debemos volvernos, ¿sí? Salir de Dios y volvernos a los ídolos, ni hacer para nosotros dioses de fundición. De esto hay mucho, mucho. Dios dice que no lo tenemos que hacer, es un mandamiento. ¿Por qué? Y porque todo esto no es Dios. Y vamos a ver ahora que detrás de esto no está Dios, está el diablo, ¿sí? Deuteronomio capítulo 29, por favor. Deuteronomio, en el capítulo 29, vamos a ver en el versículo en el versículo 18, 29, 18 dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, se aparte de Dios, para ir y a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Sí? Dice la Biblia: no sea que haya en aquel tiempo, ¿no?, en el pueblo de Israel, alguna persona, un hombre o una mujer, o una familia, o una tribu, o una provincia, porque las tribus de Israel eran los nombres de cada uno de los hijos de Israel. Esas tribus fueron, después cada uno llevó el nombre de esa tribu, era una provincia, ¿sí? No sea, dice, que se halle en el corazón de cualquiera de estas personas, ¿sí?, cuyo corazón se aparte de Dios para ir a servir a dioses ajenos, ¿sí?, a los dioses de esas naciones. Y sí, el hombre está seducido constantemente por el diablo para apartarse de la obediencia a la palabra e ir a servir a lo que no es Dios, para mal propio del hombre, ¿no? Dice: no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. No sea que entre todos los que están ahí hay alguno que no cree y dice: la verdad que esto no me gusta, y ese hombre, esa mujer idólatra, que ya no le cree tanto a Dios porque muchos dicen: no me responde, no me oye, Dios parece que a mí no me quiere. Entonces pareciera que fuera más fácil ir al curandero, al hechicero, al hombre, ir a un dios, a un ídolo. Pareciera que fuera más fácil, pero esta persona no solamente se queda con eso, sino que es como esto, dice, es como una persona que produzca hiel y ajenjo, o sea, es algo que no es agradable en medio de esa congregación, porque esa persona puede contaminar a otros o puede inducir a otros a la idolatría, a sacar al hombre, a la mujer de la fe, para ir y adorar o servir a otros dioses que no son dioses. Amén. También dice en el Salmo 115, por favor, vamos a buscar en el Salmo número 115, desde el versículo 1 al 9, vamos a leer, ¿sí? Salmo
115, del 1 al 9, dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Su Dios. Nuestro Dios, ¿dónde está? En los cielos. No está acá en la tierra como para hacerle una escultura o una imagen. Todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos, la de las personas, los ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. No hablan con su garganta. Perdón, antes decía, tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos, a estos ídolos, a estas esculturas, semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es nuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Amén. Acabo de leer hasta el versículo número 13. Hermanos, persona que está escuchando, los ídolos que hacen los hombres, aquí en el Salmo dice qué es lo que son. ¿Sí? Dice la Biblia que son de plata, son de oro, pueden hacerlo de madera, de yeso, de piedra. Son obra de las manos de los hombres. Tienen boca, no hablan, ojos, no ven, orejas tienen, pero no oyen, tienen narices y no huelen, tienen manos, no palpan, tienen pies, no andan, no hablan con su garganta, pero semejantes a ellos son los que los hacen. ¿Sí? Y cualquiera, dice el versículo 8 al final, y cualquiera que confía en ellos es semejante a ese ídolo, es semejante a esa escultura, no tiene nada. Nosotros estamos mandados a confiar en Dios, ese Dios que no se ve, como dice la Escritura en el libro de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción, la certeza, ¿sí? Lo convencido que estemos de que este Dios existe y no necesito ver para creer. Es por fe, ¿sí? Para que sea por gracia, que dice la Escritura. Entonces, aquellos que necesitan ver o tener un ídolo, un Dios, que lo puedan palpar, que se puedan inclinar, que le puedan ofrecer alguna ofrenda física, terrenal, eso no sirve, porque no los oyen, no les pueden hablar, no caminan, no hacen nada, no pueden responder. Pero lamentablemente hay gente que por tradiciones, por cultura, por generaciones, ha venido creyendo en el ídolo de la madre, en el ídolo del padre, porque esto ha estado en nuestro hogar, ha estado en nuestra casa por tanto tiempo. Lamentablemente la gente, al tener la ignorancia de la Escritura, al no saber de la Escritura, está inclinado a estas cosas. Es más, hay gente que dice con todo su corazón que cree en Dios, pero va al curandero. Dice que cree en Dios, pero va al hechicero, que le tiren las cartas. Dice que cree en Dios, pero ve el horóscopo. Dice que cree en Dios y no hace lo que está escrito porque le interesa más la vida social terrenal que la vida espiritual que se encuentra en las Sagradas Escrituras. La idolatría es tremenda porque detrás de la idolatría,
detrás de los ídolos, está el diablo. Vamos a leer un pasaje más en Primera de Samuel, ¿sí? Primera de Samuel capítulo 15. Vamos a ver en el capítulo 22, capítulo 15, versículo 22, por favor. Primera de Samuel, en el capítulo 15, el versículo 22 y 23, vamos a encontrar lo que Samuel le dice a Saúl, un rey que en muchas ocasiones tuvo en poco la palabra de Dios, el consejo que Dios le daba por la boca de este varón, ¿sí? De Samuel. Saúl no tuvo muy en cuenta las cosas que le dijo Dios por medio de la boca de Samuel. Dice la Biblia en el capítulo 15, versículo 22, y Samuel dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la gordura de los carneros. ¿Por qué? Dice el 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Dice la Biblia que lamentablemente Saúl escuchaba o veía más las cosas terrenales, veía al pueblo, escuchaba al pueblo, pero no escuchaba la palabra de Dios. Lo tenía Samuel allí que le hablaba, pero no le prestaba mucho atención a lo que le decía Dios por medio de la boca de Samuel. Por eso es que Samuel le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios, a las palabras de Jehová? Dios se complace en que uno obedezca a sus palabras. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y dice, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pregunto, todas estas personas, hombres y mujeres, que constantemente van a sus respectivas reuniones congregacionales, espirituales, ¿se presta atención a lo que se oye? ¿Se obedece a la palabra de Dios o yo estoy escuchando solamente un pensamiento de un hombre que está enfrente, lo que él opina, lo que él piensa, lo que a él le parece? No me está abriendo las escrituras para enseñármelas. Él opina y no se está prestando atención a lo que el hombre dice, si es verdaderamente palabra de Dios o no. Por eso que hay mucha gente que le dice amén, oh, qué linda palabra, qué bien expuesto que está, qué bien que lo hiciste, qué bien que lo dijiste, cómo lo expresaste, pero no hay palabra de Dios. Por eso que Samuel le dice, hay que prestar atención y obedecer, esto es mejor que cualquier sacrificio o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque el hombre que no presta atención, el hombre que no escucha a Dios, es un hombre que está en rebeldía, y la rebeldía es como la adivinación, y como ídolos o idolatría, la obstinación. Hay gente que es muy obstinada, muy terca, muy rebelde, muy dura, es llevado a su idea. Ahora la palabra de Dios dice que tenemos que oír e ir a la Escritura y saber si es así. Y si es así, ponerlo por obra. Allí hay beneficio, allí hay bendición, cuando pongo por obra la palabra del Señor. Pero lamentablemente la gente corre para todos, ¿para dónde van todos? O sea, ¿para dónde van? Y por algo van para allá todos. Bueno, vamos para allá. Y son menos los que van para allá. Y allá debe estar medio complicado. Así que mejor no vayamos para allá. Vayamos a lo seguro, donde va más gente. Pero más son los que se pierden que los que se salvan. Por eso tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que ir a la palabra escrita. Porque hoy estamos plagados no solamente de ídolos, que hay muchos ídolos, hay muchas imágenes, pero también hay mucha gente en muchas iglesias donde ha idolatrado o está idolatrando y se ha hecho una imagen, ¿sí? Y se ha inclinado en su corazón delante de sus líderes, sus pastores, y los defienden a capa y espada, como se dice,
No importa si predica o no, pero ese hombre, hermanos, tenemos que tener en respeto, en reverencia a aquellos que nos predican el Evangelio. Porque si ese líder, ese hombre, ese predicador no predica el Evangelio, ese hombre lo está condenando, ese hombre lo está engañando, ese hombre lo está llevando al lago de fuego y azufre. Es grave no predicar el Evangelio. Entonces, no es solamente escuchar y hacer una reunión. Hay que predicar lo que está escrito. Hay que predicar la palabra de Dios. Ni por más buena persona que sea, un buen vecino que no tenga ningún problema con ningún vecino, que pague todos sus impuestos, que tenga una carita de ángel amable, lo que sea. Pero si no predica la verdad, ese hombre lo está engañando y lo está mandando al lago de fuego y azufre. Es grave eso. Entonces no hay que hacer confiar en palabra de mentira a la gente. Hay que hacerlas confiar en la palabra de Dios. Entonces la idolatría, el hacer una escultura, una imagen, inclinarme a ella o ponérmela, llevarla como un amuleto, eso no está bien. Dios está en contra de eso. Está escrito. Por eso, como leíamos, confiemos en Dios. No confiemos en un hilito rojo. No confiemos en una pata de conejo. No confiemos en los fetichismos que tenemos constantemente, en la herradura, como se decía hace un tiempo atrás. No confiemos en la ruda para los espíritus, la ristra de ajo. No. Eso es lo que inventaron las personas. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura, pero esto es por la fe. Por eso que al pueblo de Israel no se le permitía tener esculturas, nada. ¿Por qué? Porque nosotros, los creyentes, en este tiempo también, sabemos que tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que está presente en el Espíritu, pero vive en los cielos. No necesitamos tener una escultura, no necesitamos tener una imagen, necesitamos tener fe. Creer que todo lo que Dios nos enseñó y todo lo que Dios nos enseña cada día y que lo que dejó escrito es para mi enseñanza y el fin de toda esta fe que Dios quiere que yo tenga es para la salvación de mi alma. Para finalizar vamos a buscar por favor en Primera de Corintios, en el capítulo 10, allí el apóstol le decía a los hermanos de Corinto que lamentablemente el que hacía esto de estar en la idolatría o tener ídolos estaba pasando un momento difícil, no lo sabía, por eso que el apóstol Pablo le aclaraba en este entonces. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 20: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Sí? Si leemos el versículo 19, dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? O sea, ¿el ídolo es algo? Dice, antes yo les digo, esta es la verdad, le dice el apóstol, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. Las personas piensan que llevan una vela o hacen alguna manda, algún sacrificio de rodillas, caminata, lo que fuere, o llevar algo a algún lugar, ¿sí? Veo que en las rutas, en los caminos hay muchos ídolos, pasan a dejarle una ofrenda, dinero, agua, lo que fuere. Dice la Biblia, lo que estos hacen, físicamente uno está viendo que está haciendo eso, ¿no es cierto? Pero espiritualmente, en el mundo espiritual, el apóstol Pablo dice, los que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Las personas piensan que lo que ellos están haciendo, bueno, Dios sabe que yo soy ignorante, que de alguna manera, bueno, necesito que Dios me ayude, por eso que yo hago esto, pero yo también creo en Dios, ¿eh? Yo creo mucho, tengo mucha fe en Dios, pero le voy a prender una velita a este ídolo, a este santo. Y aquí el apóstol Pablo dice, están engañados, porque cada vez que hacen este acto, que se hace una escultura, una imagen, la respetan, la veneran, se inclinan, lo están haciendo ante un demonio. Dice, lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. A los ídolos, los demonios. Porque detrás de la idolatría está el diablo.
engañando a las personas para que hagan esto y no busquen a Dios, para que hagan lo que todas las personas hacen, pero no vayan a la Biblia, no se santifiquen, no cambien de vida. Es muy importante que podamos entender esto, porque Dios quiere que nosotros entendamos que Él busca en nosotros, en mí y en usted, adoradores que le adoren a Dios en espíritu y en verdad. ¿Ven? Dios es espíritu y tales adoradores busca a Dios que le adoren en espíritu y en verdad. No nos dejemos engañar más. Si hay algún idólatra que por ignorancia lo estuvo haciendo durante tanto tiempo, arrepiéntase, pídale perdón a Dios y empiece a creer por la fe en la palabra de Dios. Esto es lo que nos pidió Dios, que pongamos por obra esto, pero para ponerlo por obra primero tenemos que escucharlo. Y para escuchar bien y poner por obra tiene que haber alguien que me enseñe lo que está escrito y que me lo enseñe bien, no como al hombre le parece, sino según lo que dice la Escritura. ¿Para qué? Para poder encontrar este camino que me lleva a la vida eterna, este camino angosto que me va a hacer entrar por esa puerta estrecha para entrar a la vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios nos ilumine, Dios nos ampare por todo lo que estamos viviendo y sabemos que Dios es fuerte, que Dios es celoso también porque Él no quiere que vayamos a otro que no sea Él. Que Dios nos ayude y nos ampare para que constantemente podamos seguir peleando esta buena batalla de la fe. La idolatría, Dios no está de acuerdo con la idolatría. Con la idolatría de ángeles, de otros dioses, ¿sí? De santos, menos de personas terrenales, que una vez que muere la persona ya está, dejó de ser, ya no escucha después. Así que, hermanos, animémonos unos a otros con estas palabras y sigamos buscando al Dios de la Biblia, al Dios que no cambia. ¿Sí? Que el Espíritu Santo nos acompañe, que nos abra el entendimiento para comprender su palabra. Le pido que podamos orar, ¿sí? Un momento, agradeciéndole a Dios por la palabra del día de hoy, esperando que, si Dios lo permite, que esta palabra pueda quedar sembrada en nuestro corazón y llevar el fruto que Dios espera. Oramos. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta misericordia que nos tiene cada día, dándonos a entender su verdad, especialmente con respecto a esto, porque usted en ningún momento pidió que se hicieran sacrificios ante imágenes o esculturas. Al contrario, usted dice que es espíritu y tenemos que amarle a usted por sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. Lo tenemos que hacer con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Señor, ayúdenos a confiar en su palabra, a creerla, a ponerla por obra. Que todas las demás cosas que de alguna manera el hombre se ha deslizado para hacer lo que el enemigo de nuestras almas quería, perdónenos, ayúdenos y vuélvanos al camino, por favor. Bendiga a mis hermanos y hermanas jóvenes, adolescentes, niños, los que están escuchando. Que podamos entender, Señor, que la idolatría o detrás de la idolatría está el diablo. Ayúdenos, Señor, a ser libres de todas estas cosas que nos producen solamente maldición a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestros hijos. Ayúdenos, por favor. Le pido y le ruego su bendición. Por favor, se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les ilumine. Si Dios así lo permite, nos volveremos a encontrar el día sábado, ¿sí? Que Dios les bendiga, hermanos. Nos volveremos a encontrar este día sábado.
cuando me presentaré delante del Dios vivo. Inclina, oh Dios, a mí tu oído, tus sendas me entender, y hacia ti guíame. Llévame a la roca que es más alta que yo. Tú eres mi refugio y eres mi salvación, porque solo en ti mi alma quieta